Muy bien. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. Yo soy Maru Núñez, investigadora académica y consultora en responsabilidad social y desarrollo sustentable. Esto es El Valor de Ser. Les agradecemos muchísimo que estén el día de hoy con nosotros. Tenemos el día de hoy también por aquí. Qué bueno, qué gusto, Ricardo. ¿Cómo estás? Un gusto estar con ustedes, Maru. Muy buenas tardes, amigos, amigas que nos ven y nos escuchan. Qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Y pues bueno, la verdad es que hoy tenemos un programa muy padre, como les decíamos, ya en una semana previa o dos me parece, ¿no, Ricardo? Habíamos Así es. comentado que este mes de marzo se programó de una manera pues muy coincidente pero muy bonita en temas alusivos muy específicamente a la inclusión social. Desde el tema de la educación inicial, que lo vimos eso con... am, se me fue Yasemin, ¿cierto? Sí, Bien. Yasemin. Y luego con Eusiris, que estuvimos justo en el tema de la lengua de señas mexicana, y ahora con el autismo. Entonces me permito ¿Cómo era, Maru? presentarte, Alfredo. ¿Cómo estás, ¿Cómo era? Alfredo? Perdón. Alfredo, por favor. Hola, hola, muy bien, muchas gracias. Qué gusto estar con ustedes. Espero que se encuentren muy bien toda la gente que nos escucha el día de hoy y esperemos que nos puedan acompañar durante todo este mes que ya mencionaban ustedes que tienen temas súper importantes y súper interesantes también, ¿no? Totalmente. Sí, pues la verdad es que siendo el valor de ser el programa y el espíritu del mismo entonces es abordar la esencia y la importancia sobre el valor que tenemos las personas, el medio ambiente y también en esta justa proporción y dimensión la economía, ¿no? Y también así entender entonces cómo todos aportamos, todos abonamos a la construcción de una sociedad y en consecuencia también hay corresponsabilidad de parte de todos para que se genere un bienestar social, medioambiental y económico. Entonces, pues bueno, es así, amigos, como el programa de hoy se llama entonces, ¿y si nace con autismo, qué onda? ¿No? Reflexiones desde la responsabilidad social. Pues bueno, Ricardo, si te parece bien, leo la semblanza y luego seguimos. Sí, por Vale, favor. a ver, tenemos por acá Alfredo Torres Hernández. Él es licenciado en Educación Especial, cuenta con especialidad en intervención educativa y tratamiento del autismo. También así cuenta con certificación alusiva a la impartición de cursos de formación de capital humano y la maestría en educación especial. Él tiene como experiencia, debemos decir, pues mucho la parte de la docencia, la parte terapéutica también, la parte de responsabilidad de titular de grupo y también así como asesor técnico estatal de educación especial. Esto en Hidalgo. ¿Es correcto, Alfredo? Así es, totalmente. Bien, y pues bueno, él, la verdad es que estamos muy contentos de que esté con nosotros, porque debo decir que dentro de su experiencia, pues justo va a permitir que conozcamos este tema del autismo y como dijimos en el título, y si nace con autismo, porque siempre es, y si es niño, y si es niña, ¿no? ¿Qué vamos a comprarle? Que si la cunita, y que si el color rosa, o que si el azul del pastel, incluso, ¿no? Los globos para el baby shower. Pero entonces, ¿qué onda, Ricardo, no? Aquí entras, porfis, cuéntanos esta parte que nos hace falta para poder hacer el intro. Sí, creo que sí. Antes de iniciar, y Alfredo, si me lo permites, Maru, me parece justo reconocer nuestra falta del programa pasado. ¿Cómo era el valor de ser en lengua de señas? Era el valor de ser. Vale, ahí ya, comenzamos ya bien. Perfecto. Ok, ¿por qué este programa en particular, amigos, amigas? Ahorita, como bien lo menciona Maru, todos estos últimos programas que hemos tenido han tenido un perfil muy padre. Y ahorita es el momento de enfocarnos al autismo. Y nos parece súper importante hacer visible esta parte de personas con autismo y más pequeños, pequeñas, que a veces pareciera estar invisibles ante nuestra vista. Y es por eso que ahora Alfredo, pues le agradecemos de antemano. Primero nos permite acercarnos a conocer todo este tipo de situaciones y reconocerlas como una realidad que muchas veces no queremos voltear a ver.
Es importante, Maru, señalar que Alfredo forma parte del Club Rotario Nuevas Generaciones México y forma parte del Comité de Proyectos de Servicio, que en particular tiene como su afán trabajar para que pequeños niños, niñas con autismo de familias de bajos recursos puedan acceder a un diagnóstico certero y preciso sobre el autismo. O sea, me parece que el comité tiene la mayor fortuna de todas al tener en su interior precisamente a Arturo, perdón, Sí. Alfredo, como especialista en este caso. Quisiera nada más cerrar con ello y Alfredo, si nos permites, nos gustaría, más allá de la presentación que acaba de hacer Maru, nos ayudaras también un poquito a conocerte. Claro que sí, pues nuevamente agradecer, ¿no? Esta invitación. Y como bien lo mencionaba Ricardo, en estos momentos formamos parte del Club Rotario Nuevas Generaciones México y en este afán de poder ayudar, ¿no? Creo que parte de lo que hago y de lo que ya he hecho, lo comentaba Mauro hace ratito, pero fíjense que siempre me ha gustado ayudar, me ha gustado ayudar, me ha gustado estar en esta parte del voluntariado, ver las necesidades que tienen los chicos y toda la población, y justamente en esta parte de esta responsabilidad social que mencionaban ustedes, ¿no? ¿Cómo podemos coadyuvar con nuestro contexto inmediato, lejos solamente desde la parte de visibilizar? Creo que es necesario accionar más que visibilizar, tenemos que accionar para poder generar toda esta responsabilidad y poder cambiar nuestro entorno inmediato. Entonces, parte de lo que hago es eso, me gusta mucho ayudar, me gusta mucho ayudar y a la población con autismo y a las familias ni se diga, ¿no? Creo que es un mundo que conocí hace algunos años y que literal me enamoré de él y que aquí seguimos en este camino. Oh, qué padre, Alfredo. Oye, Alfredo, para entrar ya de lleno en el programa, ahorita mencionaba algo, pues la verdad es que muy cierto, Maru. A mí me ha tocado de primera mano por conocidos, familiares y demás, que cuando viene una nueva vida, como que es la pregunta de siempre, ¿no? Oye, ¿ya sabes qué va a ser? Ujú. Niño o niña. Y por Sí, ahí se llega a escuchar, ay, no es que va a ser, le va a ir a tal equipo como su papá. No, 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 le va a ir a tal como su abuelito, o que no sé qué. O bueno, ya mujeres, ya de más generaciones más recientes. No, si va a ser una mujer, va a ser una mujer luchadora y no sé qué, bla, 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 como que las expectativas luego comienzan a apoderarse de la situación. Esas expectativas, siempre con qué va a hacer con este pequeño. Ya lo estamos viendo en la escuela, o sea, de entrada, uy, no, su primer día de clases, cuando vaya al kinder. No, cuando vaya a no, ya con la secundaria. No, cuando comience la carrera. No, es que ya cuando se case. Mil y una Ya te expectativas. fuiste así. Y es que así lo hacen, así lo hacen. ¿Qué pasa entonces en una familia cuando de repente es, oye, algo no cuadra? ¿Qué pasa? Tiene tantos años y no habla. Oye, ¿por qué están todos sus amiguitos en la escuela? Y están todos jugando y él está por allá en la esquina, volteado hacia a una pared. ¿Qué pasa cuando esto ocurre en un entorno familiar? fíjense que es súper complicado, justo porque tú lo decías ahorita, ¿no, Ricardo? Conforme, y es parte de la misma naturaleza del ser humano, ir generando expectativas sobre las diferentes situaciones. Digo, y con un hijo o una hija mucho más, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo muy esperado, es algo que forma parte de ti y que justamente en estos estándares sociales y culturales, pues creemos que la llegada de un hijo te cambia la vida y sí, efectivamente, te cambia la vida, ¿no? Pero empiezas a crear estas expectativas, siempre empiezas a crear ya todo un proyecto de vida y dices, no, y cuando nazca y vamos a hacer esto, y lo empiezas a hacer desde que, justo lo decía Maru también, ¿no? Desde que empezamos a planear el baby shower, por ejemplo, y empiezas, híjole, ¿y cómo vamos a hacer la revelación del sexo del niño? Con globos, con polvos Holly, con muchas cosas, Sí, ¿no? ahora Y si hasta es con el niño, vamos a hacer pastel, ¿no? esto. Parten el pastel para ver si es niño o niña. Ujú. Sí, 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 exacto, ¿no? Toda esta serie de eventos sociales y normas sociales que vamos imponiendo o que nos van imponiendo o que vamos siguiendo y que justo eso te lleva a una planeación de vida, a un proyecto de vida con muy altas expectativas, ¿no? Porque siempre tenemos esta ilusión de que, y si se parece a su abuelo, y si se parece a su abuela, y va a ser esto, va a ser futbolista, va a ser bailarina, ¿no? Y es súper complicado, sobre todo en esta
parte de las familias de personas con trastorno del espectro autista, porque se van rompiendo todas estas expectativas. Hay un Ok. punto de quiebre en donde dices, híjole, hay algo raro, ¿no? Hay algo raro, pero muchas veces como papá te cuesta aceptarlo, ¿saben? Sí. O sea, sabes que hay algo raro, tienes esta corazonada, tienes este sentimiento, pero no quieres aceptarlo, justo porque estás rompiendo con todas estas expectativas que ya estaban creadas desde el proceso de embarazo. Y de verdad, es tan complicado que actualmente hay altos índices de separación familiar por la llegada de un hijo o una hija con trastorno del espectro autista dentro de la familia, porque es muy complicado vivir con este proceso de duelo constante. Claro. Cuéntanos, por favor, Alfredo, ¿cómo fue que entraste a este mundo del autismo? Justo porque bien decías que tienes como pocos años, entiendo, ¿no? O sea, como que no es desde tu infancia, quiero decir, ¿no? O sea, ¿hubo una experiencia por ahí, algún punto de inflexión, algo que hizo que dijeras, por acá es mi camino? ¿Qué pasó? Es súper curioso. Yo siempre he dicho que los caminos de la vida no son como yo esperaba, ¿no? Porque siempre tienes una idea, tienes unas expectativas, justo tienes un proyecto de vida, pero las circunstancias de la vida te van llevando por otras totalmente que no tenías presentes en ese momento. Como ya lo mencionaban hace ratito que hicieron esta gran presentación, este, inicialmente estudio educación especial. En la licenciatura sí te hablan de las diferentes discapacidades, pero sobre todo de discapacidades sensoriales, ¿no? Como discapacidad auditiva, discapacidad visual, discapacidad motriz. Pero resulta que toda la parte teórica supera la parte real. Y cuando llego a Sí. trabajar a un centro de educación especial, resulta que parte de la población que yo atendía eran chicos con autismo. Y justo algo que caracteriza a las personas con autismo, pues son estas conductas disruptivas, movimientos estereotipados, la dificultad en la socialización y en el lenguaje y las alteraciones sensoriales. Y recuerdo que uno de mis primeros estudiantes, de mis primeros alumnos, tenía autismo. Ahora, con esta nueva categorización, podríamos decir que en un grado 3, que son chicos que requieren un apoyo constante y permanente y que sus conductas eran muy autolesivas. El chico se empezaba a golpear la parte de la sien hasta sangrarse, ¿no? Y no sentía, se enojaba o había algo que le disgustara y iban los cabezazos contra los vidrios o contra la pared, o si se desesperaba, se sentaba en el piso y empezaba a tallar los nudillos contra el piso. Y el chico podía estar ahí mucho tiempo sin poder lograr sentir. Entonces dije, híjole, no, yo tengo que hacer algo que realmente pueda ayudar a este chico, porque lo que estoy haciendo creo que no lo está ayudando lo suficiente, ¿no? Y entonces es como decido entrar a investigar de manera propia, autónoma, qué era el autismo, cuáles eran las características, cuáles eran las principales dificultades a las que se enfrentaban. Y me doy cuenta que entre más leía, menos sabía realmente Claro. qué era el autismo, ¿sí? Entonces decido entrar a estudiar esta especialidad justo para poder brindar un apoyo y poder brindar una atención pertinente y realmente inclusiva dentro de este contexto educativo hacia las personas con autismo. Wow. Nos dejaste sin palabras. Oye, Alfredo, yo tengo una duda que quisiera expresarte y estoy seguro que si hay alguien que nos esté viendo, escuchando ahorita, que de alguna manera tal vez haya tenido algún contacto o sepa un poco de autismo, quizá, quiero pensar, en algún momento haya tenido esta misma duda que yo ahorita. ¿A qué se refieren los grados de autismo? Y tú ahorita lo acabas de mencionar de alguna manera. ¿Cómo es esto? Y otra cosa, ¿estos grados son estáticos? ¿Cambian conforme la edad de la persona? ¿Se definen desde que son pequeños? ¿Cómo es esto? Fíjate que es súper interesante porque anteriormente se catalogaba el autismo como en estos grados de disfuncionalidad, Ujú, ¿no? En estos grados de severidad, podría decirse, y ujú, actualmente no se catalogan desde
una severidad, sino desde un nivel de apoyo, ¿sí? Eh, Estos grados son 3 grados los que se manejan: grado 1, grado 2, grado 3. ¿Sí? El grado 1 es probablemente aquel chico que puede ser muy funcional, que puede tener un lenguaje verbal y que hasta cierto punto puede generar estas acciones en las relaciones sociales, pero que por la misma característica del autismo, pues a veces estas relaciones se ven limitadas. Entonces es un sujeto o es una persona que requiere muy poco apoyo, probablemente apoyos verbales, apoyos instruccionales, ¿no? Eh, el nivel 2 es alguien que requiere de apoyos un poco más significativos, y el nivel 3 probablemente va a ser una chica o un chico con autismo que requiere un apoyo permanente. Eh, no es que precisamente, Ricardo, sea movible el grado de apoyo, pero sí lo que puede suceder es que entre más temprano podamos hacer una identificación de los chicos, se les pueda generar un diagnóstico y se les puedan brindar estos tipos de apoyo, pueden ser mucho más funcionales. Y no es que el Wow. diagnóstico se mueva, el Ajá. diagnóstico va a estar ahí, Sí. ¿sí? Lo que se van a mover son los tipos de apoyo que va a requerir el chico. Justamente, ¿por qué? Wow. Porque lo que se pretende es que entre más temprano se le dé un tipo de apoyo, pues el chico adquiera más herramientas, más habilidades, más destrezas, para que en un futuro pueda ser mucho más funcional dentro de un contexto y dentro de estas normas y estándares sociales que se establecen. Claro. Oye, fíjate que Uf. yo tengo un amigo que tiene Asperger y me dice que ya no está catalogado como un síndrome diferenciado, sino como ya dentro del espectro autista. Así es. Sí, justamente, ¿no? Anteriormente catalogábamos el síndrome de Asperger como algo diferente al autismo. De hecho, hay Ujú. quienes denominaban, no, pues es como un autismo, pero de alto funcionamiento. Y de verdad que los papás que me ha tocado platicar con ellos y trabajar con ellos, a veces te dicen, es que yo preferiría que me dieran un diagnóstico de Asperger a que me dieran un diagnóstico de autismo, porque sé que un Asperger es mucho más funcional. Ujú. Actualmente, desde que surge el nuevo Manual de Criterios Diagnósticos Ujú. de la Asociación Americana de Psiquiatría, que es el DSM, estas 5 categorías que se tenían antes en cuanto a la clasificación dentro del autismo, que era síndrome de Asperger, autismo, trastorno generalizado del desarrollo, desintegrativo infantil y síndrome de Rett, hacen una sola categoría, a excepción del síndrome de Rett, que sale de esta categorización por diferentes resultados dentro de la investigación. Y ahora, tanto el desintegrativo infantil como el trastorno generalizado del desarrollo, como el síndrome de Rett y el autismo, los juntan en una sola categoría y todos entran dentro del trastorno del espectro del autismo, solamente que ahora lo que los va a diferenciar son justo estos niveles de apoyo, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente una persona que antes la teníamos con un trastorno del síndrome de Asperger, ahora va a ser un autismo, pero con un tipo de apoyo 1, que es un chico muy funcional, ¿no? Y que son demasiado funcionales y pueden desarrollar demasiadas habilidades que pueden incluso hasta estar dentro de los contextos regulares, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Y hay quienes pasan desapercibidos en toda su escolarización justamente por esta funcionalidad que pueden llegar a desarrollar. Sí, claro, no, y sí la tiene. O sea, mi amigo tiene doctorado. O sea, ha escrito infinidad de libros, ¿no? Totalmente. O sea, no parecería que tiene el síndrome de Asperger o Asperger, como mencionas. Y también justo hay algunas películas, ¿no? Biográficas que nos cuentan justo del espectro autista. Y algo que tienen como maravilloso es que pueden ser muy meticulosos, ¿no? O sea, pueden ser tan dedicados, o sea, como que sí se pueden llegar a disociar un poco de la realidad, pero están tan clavados en una cosa, por ejemplo, en las matemáticas, ¿no? En los números. El cerebro les funciona al 1000. Es una cosa impresionante. Entonces son grandes mentes científicas. O sea, no sé si tú tienes como alguna experiencia, alguno que hayas tenido así como entre tu bagaje. Sí, claro, tiene que ver también son tabúes, ¿no? Son tabúes y creencias que se han establecido en que por lo regular los chicos con autismo en un nivel de apoyo 1, que antes conocíamos como Asperger, son mentes brillantes, ¿no?
creo que más que una mente brillante, depende mucho de los apoyos que se le den Claro. en casa, en la familia, en los contextos educativos, las oportunidades que se les brinden a los mismos estudiantes. Fíjense que en alguna ocasión trabajaba con un chico que me tocó Ujú. trabajar con él desde secundaria. Iba en segundo de secundaria y me tocó acompañarlo en este proceso desde segundo de secundaria hasta que terminó la prepa. Y él cuando estaba en secundaria, él decía que quería estudiar criminalística, Wow. ¿no? Y los papás tenían un cierto temor a decir, híjole, no, es que no lo queremos soltar, tiene muchas dificultades en las relaciones sociales. Este, no, 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 o sea, no, no. Es más, nunca ha viajado solo de la casa a su escuela, entonces es muy complicado, ¿no? Pero empezamos a trabajar toda esta parte de desarrollo de habilidades para la vida, de autonomía personal, de movilidad, de independencia, ¿no? Justo que es brindarle estos apoyos para que ellos vayan adquiriendo herramientas y puedan ser autónomos e independientes y puedan tomar sus propias decisiones. Entonces, platicando con los papás, les decimos, denle la oportunidad, es lo que el chico quiere. ¿Por qué siempre tenemos que llevar a cabo nuestros planes, nuestras actividades, nuestras expectativas? ¿Y por qué dejamos en segundo término las expectativas y las decisiones de los chicos si pretendemos Claro, hacerlos autónomos e independientes? sí. Total, que dijimos, vamos a negociar, denle la oportunidad de que entre a la prepa que él quiere. Había una prepa cerca de su casa que tenía justo este enfoque de criminalística y denle la oportunidad, negocien con él el primer semestre. Si vemos que no funciona, no importa, tiene más oportunidades. ¿Y qué creen? Que el chico durante el primer semestre fue el mejor promedio de su prepa, Wow. ¿no? Y los papás se quedaron sorprendidos de que dicen, es que de verdad sí lo pudo hacer, ¿no? Nosotros pensamos que no lo iba a poder hacer. Bueno, para no ser tan larga esta historia, el chico terminó la prepa con mención honorífica y fue una decisión que él quiso y los papás estaban fascinados, ¿no? Ahorita le he perdido un poquito la pista a este chico, pero lo último que me quedé es que quería aplicar para estudiar filosofía y letras en Wow. nuestra máxima casa de estudios y de hecho él ya estaba escribiendo como pequeños intentos de un libro que en alguna vez, en algún momento me los llegó a compartir y el chico súper bien, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que justamente tenemos que ir brindándole estas herramientas para que logren ser autónomos e independientes y también darles esta confianza, que Wow. justamente volvemos a esta parte de la responsabilidad social, ¿no? Realmente irles brindando estos apoyos y dejarlos ser dentro de un contexto social que les demanda de determinados estándares. Oye, Alfredo, ahorita me parece acabas de dar en el punto super clave estas herramientas. Tú ahorita nos comentas este chico, bueno, pero ya tú lo conociste en la secundaria. De hecho, en el ejemplo que yo les daba, bueno, yo ya imaginaba un pequeño, una pequeña en la escuela, pero me gustaría que nos explicaras a todos, pues, qué pasa con esta parte de la inclusión educativa de los pequeños de entrada, a la Ujú. par de haber tenido la posibilidad de ser diagnosticados. ¿Qué pasa si un pequeño o una pequeña no es diagnosticado y, pues, por decirlo de alguna manera, se le lleva el ruedo directamente a una escuela tradicional? ¿Qué pasa con este pequeño en ese entorno? ¿Se puede desarrollar sí o no? ¿O es mejor que primero sea diagnosticado? ¿Es factible o es sencillo que un pequeño acceda a este diagnóstico? ¿Cómo es esa realidad en nuestro país para los pequeños con autismo? Híjole, súper complicado, Ricardo. Fíjate que la parte del diagnóstico actualmente en nuestro país es una de nuestros talones de Aquiles, ¿no? Claro. Porque tenemos chicos que les han dado diagnósticos presuntivos a muy temprana edad Ujú. y que es bueno generar un diagnóstico presuntivo, eh, digamos, como ir identificando estos signos de alerta que van manifestando los chicos a través de su desarrollo. Y lo platicábamos hace un momentito, ¿no? Eh, Cuando van creciendo los niños te vas dando cuenta de muchas habilidades que van desarrollando y justo lo que tú mencionabas, es que mi hijo no hace lo que hace su primito, ¿no? Entonces desde ahí empezamos a identificar estos signos de alerta, que justamente el poder
más que identificarlos, creo que es aceptarlos y accionar de manera inmediata sobre esos signos de alerta, porque Ujú. muchas veces desde estos estilos de crianza, desde estas creencias, desde estos normas y estándares sociales que se van eh, estableciendo dentro de las mismas familias, ¿no? A veces van limitando el que vayamos identificando estos signos de alerta. Un ejemplo, ¿no? Decimos, ay, es que Pedrito ya tiene 3 años y todavía no habla. Ay, no te preocupes, ya va a hablar, déjalo. Es el primer hijo, ¿no? O es que su papá habló hasta los 3 años y medio. Dale tiempo. O a lo mejor en esta parte que ahorita pasamos todos por una pandemia, por un aislamiento social, en donde los chicos no tuvieron contacto con sus iguales, no interaccionaron, no dices, ay, es por la pandemia, no te preocupes, ya va a hablar, ¿no? No le exijas tanto al niño, probablemente, ¿no? Desde ahí vamos identificando también que hay algunos signos de alerta en nuestros chicos que a veces es necesario ir accionando. ¿Qué es lo que pasa con el diagnóstico? Que parte del diagnóstico es partir e identificar estos signos de alerta desde las primeras edades. Si bien probablemente desde un enfoque psicológico psiquiátrico no hay una edad establecida para que podamos establecer un diagnóstico ya definitivo, durante las primeras edades también podemos ir identificando estos signos de alerta e ir accionando en colaboración con un especialista que nos puede ir guiando para poder llegar justamente al desarrollo de estas habilidades. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y lo mencionabas, o es lo que me preguntabas tú, ¿qué es lo que pasa dentro de nuestro sistema educativo actual en nuestro país? Actualmente nuestro sistema educativo está normado que por el simple hecho de ser un ser humano, eres garante de derechos y estás contemplado dentro de una constitución política, dentro de una ley general de educación. Entonces, dentro de la misma ley general de educación actualmente se contempla el derecho a acceder a una institución educativa independientemente de la condición que tengas, ¿no? Y efectivamente, hablando de una manera específica, en este caso del autismo, ¿no? Dentro de nuestra Ley General de Educación, a partir del artículo 59, 60, 61 hasta el 64, justamente nos habla de este enfoque humanista y de esta educación inclusiva que se tiene que ir generando en los contextos, en donde tendremos que garantizar una educación equitativa, de excelencia, inclusiva, atendiendo a las características y necesidades de nuestros estudiantes y que justamente dentro de esta parte, pues nos encontramos con diferentes barreras para el aprendizaje y la participación, ¿no? Que actualmente las conocemos como VAP, que tienen que ver con diferentes dimensiones, dimensiones políticas, dimensiones culturales, dimensiones educativas, que justamente probablemente desde esta cultura o esta falta de responsabilidad social se van limitando o se van generando estas barreras actitudinales, ¿no? Porque si hay contextos en donde desafortunadamente te dicen los maestros, ¿no? Híjole, yo no puedo dejar de atender a 35 niños por atender a uno que tiene discapacidad, pero también es su derecho Uy, estar dentro de un contexto educativo. Y entonces eso se vuelve justo una barrera, ¿no? Una barrera actitudinal dentro de un contexto educativo. Y lo que se pretende es justamente ir generando estos apoyos para que vayamos primero identificando, después minimizar para poder llegar a la eliminación de estas barreras del aprendizaje y la participación. Claro. Oye, Alfredo, yo tengo ah, una super pregunta. ¿Tú tienes idea, más o menos, de una estadística? Como cuántos peques nacen con autismo o con el espectro autista en ciertos niveles. En ciertos niveles, no, Maru, porque es muy complicado, Claro. pero investigaciones, digo, no hay una estadística oficial, un censo específico, pero sí hay información de determinadas investigaciones que aproximadamente 10 de 120 chicos están naciendo con autismo, se están O identificando sea, con más autismo. No como son un diez cifras por ciento oficiales, más o menos. aproximadamente un 8% más o menos de la población está siendo diagnosticada. Y fíjense que es súper interesante, ¿no? Porque justo dentro de los contextos educativos nos dicen, es que creo que están naciendo más chicos con autismo, está aumentando la población con autismo. Yo no creo que estén naciendo más, yo creo que están siendo más visibilizados Mejor y que ahora es diagnosticados, más ¿no? fácil. Exacto. Se están generando diagnósticos,
se están generando oportunidades para la atención de las personas con autismo y por lo tanto se están visibilizando mucho más. Es lo que yo creo, un punto de vista muy personal. No, pero eres el experto, o sea, por algo, Ricardo, que es quien nos hizo el favor de traerte al programa, gracias por ello, Ricardo, pues por algo es que estás acá, ¿no? O sea, él dijo, no, no, o sea, es que el que sabe del tema es Alfredo, y qué mejor que nos abras esta puerta, ¿no? Yo creo que el público que está escuchando esto, que de verdad que va a ser muy útil, o sea, ya más allá del tema de sensibilizar, que es lo que hizo que naciera este programa, ¿no? Sensibilizar a las personas sobre la sociedad social, el valor de la persona, la sociedad, el medio ambiente, la economía. Pero justo ahora poder aterrizarlo a casos concretos como este y que en casa alguna mamá dice, tengo mi chiquito y como que no lo veo que reaccione correctamente o más que correctamente en función de lo que veo en otros, ¿no? O sea, como lo que está contemplado ordinario o lo que parece que es normal, mi niño está fuera de lo normal, no sé qué hacer, a veces los que sí logran observarlo, ¿no? Porque ahorita lo dijiste muy bien, o sea, están ahora siendo mejor diagnosticados o más detectados o visibilizados, ¿no? Cosa que antes era menos. Entonces también hay un tema, creo yo, súper importante de generar más conciencia, de que quienes lo escuchan también puedan transmitir este mensaje a otras familias, a papás, a amigos, a primos, al vecino, ¿no? El trabajo, los colaboradores que tienen hijos o sobrinos justo y que es como, ni idea con este pequeñito, ¿no? Y entonces creo, como tú acabas de decirlo muy bien, o sea, mientras más pronto sea detectada o diagnosticado el espectro autista, será más fácil poder apoyar al pequeño, ¿no? Y aquí Así creo es. que entra el gran tema que también ahorita mencionabas, el de la responsabilidad social, ¿no? Que está en nuestra cancha como sociedad, que no estamos con la situación en casa. Por ejemplo, yo no tengo niños con espectro autista, sin embargo, sí sé que existe y sé que requiere atención los pequeñinos, ¿no? Pero justo entonces, los que no tienen la situación en casa y que creen que no les importa, ¿no? Como, pues a mí qué, o sea, pues no es mi hijo. Entonces, ¿dónde está? O sea, ¿tú cómo percibes esto y qué podrías tú a lo mejor como compartirnos o comentarnos como audiencia que quizás no tenemos la situación, pero que deberíamos involucrarnos? Claro, fíjate que es súper importante, ¿no? Porque justo en esta visibilización de las personas con autismo, a veces nos cuesta trabajo dimensionar lo difícil que es vivir con una persona bajo esta condición de vida, ¿no? Eh, a veces creemos o vemos en la calle un chico, híjole, es que se tiró al piso, es que está llorando, es que se está tapando los oídos. Y a veces de verdad creemos y desde la población en general dicen, híjole, yo tuviera un niño así de berrinchudo, ya le hubiera dado dos nalgadas probablemente y lo educo, ¿no? Pero no alcanzamos a dimensionar que es parte de su condición también, que es una alteración. O sea, imagínate que es una alteración sensorial dentro de cómo perciben estos estímulos. Imagínate, ¿no? Que estás escuchando em, como cuando hace interferencia el micrófono con la bocina, ¿no? Que se escucha un Sí. zumbido, y que te tapas los oídos. Dices, oh, me lastima. Imagínate ese sonidito intensificado por 1000 Ay, no, aquí, Dios. ¿no? Entonces, son más o menos como, digo, pueden llegar a percibir estos estímulos sensoriales las personas con autismo y que justo ahí viene esta parte de ser empático, ¿no? Dices, ok, tengo conocimiento de que existen las personas con autismo, pero probablemente nos cuesta trabajo dimensionar a qué nivel pueden percibir estas alteraciones o a qué magnitud pueden estar sintiendo una alteración dentro de la parte táctil. Ujú. Es como cuando nosotros agarramos, no sé, algo caliente y agarras el comal, el sartén, la estufa caliente y te queda este ardor que dices, híjole, me quemé, ¿no? Sí. Cuando te quemo la lengua con algo caliente, pero intensifícalo por 20,000, ¿no? Entonces, nos cuesta trabajo llegar a ser un poquito A empáticos en esa parte, dimensionarlo. Es que no lo Mm. entendemos. claro. Y justo ahí creo que entra esta parte, ¿no?
en donde podemos ser un poquito más empáticos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? No tolerar, porque creo que el tolerar es ok. Te tolero tú en tu espacio, yo en mi espacio, mientras no me afecte a mí, ¿no? Claro. Creo que no es tolerar, creo que es aprender a convivir en esta diversidad en la que estamos actualmente, ¿sí? Y poder decir, ok, no, me cuesta trabajo dimensionar qué tanto puedes estar percibiendo o a qué magnitud puedes estar percibiendo esta alteración sensorial, pero dime, ¿cómo te ayudo? ¿No? O sea, en esta parte creo que va también esta cuestión de la responsabilidad social, de poder ser empático. En algún momento una mamá, perdón, me decía, es que no tienes idea de lo incómodo que me siento al tener que salir con mi hija al centro comercial, porque me siento que todo mundo se me queda viendo. ¿Sabes? Ah, Me platicaba ya la mamá que en algún momento fueron a una tienda de ropa y la chica, su hija, se le tiró al piso porque estaba teniendo una crisis de una alteración sensorial por la intensidad de los ruidos, por las diferentes texturas, y la chica empezó a tirarse al piso, a patalear y empezó a gritar, ayuda, 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 ¿no? Y llegaron la seguridad del centro comercial y pensaron que se la quería robar o que la quería secuestrar. Desafortunadamente, la mamá en ese momento no llevaba una identificación o algo que garantizara que su hija tenía un diagnóstico de ah, autismo. La señora trató de explicarle a los policías, es que mi hija tiene autismo, tiene estas alteraciones sensoriales, Híjole. por favor, denme oportunidad de que se pueda autorregular y los guardias ahí encima, ¿no? De que no la podemos dejar porque la niña está pidiendo ayuda, necesitamos que usted nos compruebe que es su mamá, que tiene esta. Entonces, imagínate la mamá No. entre la crisis de la hija, entre la presión que tenía de los guardias, la gente que se le amontonó alrededor para ver qué estaba pasando, ¿no? Entonces, todo lo que tienen que pasar los papás en estas crisis que pueden llegar a manifestar los chicos. Entonces, creo que ahí es donde entra también esta parte de que no solamente basta, ok, sí sé que existe el autismo, pero no me ha tocado convivir con él, ¿no? Y Exacto. creo que ahí viene esta parte de decir, ok, creo que no me ha tocado convivir con él o no me ha tocado estar con una persona dentro de esta condición de vida, pero me implica como sociedad también indagar, investigar, ir un poquito más allá, ¿no? ah. Qué intenso. Oye, Alfredo, perdón, Maru, No, no, ahorita sí, me Ricardo, hace, adelante. gracias, me haces pensar o reflexionar en esto, Alfredo. Hasta ahorita hemos tocado el punto del autismo, pero en personas con edades muy jóvenes. Ahorita entendería preadolescente, adolescente. ¿Qué pasa cuando ya son personas adultas y no fueron diagnosticadas? Híjole, es que ni siquiera, imagínense, amigos, amigas, no sé ni siquiera por dónde llegarle a la pregunta exactamente de tan compleja que pueda llegar a ser. Como sociedad, de entrada, ¿cómo enfrentarlo? ¿Cómo entenderlo? O sea, yo ahorita lo estás comentando esto y casi en mi mente puedo ver a la pequeña tirada en el suelo, 2001, perdón, 2001 mirones ahí, que, oh, pero bueno, la mamá, tal cual lo dice, es un momento de crisis tremendo, la pequeña, ella, los elementos de seguridad, o sea, eso ya es horrendo, o sea, No, qué nos horror, quedamos qué sin estrés, palabras. qué nivel, qué Pero ahora, ¿qué abrumador. pasa cuando es un adulto o un joven adulto? ¿Cómo, como sociedad, cómo entenderlo, cómo asimilarlo, cómo es esta dinámica de entrada para con ellos? Híjole, es que regresamos a lo mismo, Ricardo. Es muy complicado porque justo por eso es un espectro, ¿no? Mm, Porque hay diferentes tipos de manifestación, diferentes dificultades, diferentes situaciones que probablemente podemos tener un sujeto que en un contexto no va a percibir alguna alteración y hay otro sujeto o otra persona que dentro de ese mismo contexto puede manifestar alguna alteración, ¿no? Realmente en la actualidad eh, se ha trabajado o creo que se ha visibilizado muy poco a las personas adultas con un trastorno del espectro autista. Fíjate que a un par de años, yo creo que sí, unos 3, 4 años, asistí a un congreso
Y ahí tuve la oportunidad de conocer a una persona con autismo que fue diagnosticada a los 37 años, si no mal recuerdo. Y Wow. la mente no me falla, fue diagnosticada a los 37 años con eh, autismo en un tipo de Ok. apoyo uno, ¿En es nivel decir, muy uno? Ok. funcional, en nivel uno, es decir, muy funcional. Sí. Y él, cuando tuve la oportunidad de platicar con él, me dijo, es que hasta que me dieron el diagnóstico, no sabes la tranquilidad que sentí. Wow. Ahora entendí por qué no podía tener novia, por qué todas las novias que había tenido me dejaban, por qué mis amigos siempre me daban la vuelta, por qué en mi casa me decían que tenía un trastorno obsesivo compulsivo con las cosas, porque les gustaba que todo estuviera muy acomodadito, sus calcetines dobladitos, su ropa interior dobladita, todo por colores, ¿no? Entonces tenía estas conductas estereotipadas también, ¿no? Dice, es que yo me pongo ansioso y empiezo a hacer esto y siento que no me puedo controlar, ¿no? Pero hasta que me dieron el diagnóstico a los 37 años, realmente entendí y me sentí tranquilo y dije, ya sé qué es lo que tengo ahora, ya sé qué es lo que tengo que hacer, O ¿no? sea, Pero fíjate respiró, que, ¿no? exacto. Y en este tema de adultos, de verdad que hace falta mucho trabajo y mucha investigación también. Wow. Oye, ahorita acabas de hacerme pensar en una cosa y que alguna vez lo escuché incluso. Cuando se llega a hablar de cuestiones con discapacidad, mm, lamentablemente, no ha sido una, han sido varias veces, que he escuchado que la primera pregunta que hacen es, oye, ¿se hereda? Oye, ¿se contagia? Ay, sí. Y yo así de, Ni unos niveles de ignorancia que de veras dices, te juro que yo Dios así de, mío. respira profundo. Tenemos que despertar como sociedad, Ricardo. Sí, exacto, exacto. Pero ahora me hacen pensar, por ejemplo, en particular con el autismo. Obvio, no que se contagie, sino qué pasa con esta parte de heredar esta condición. ¿Puede llegarse a dar? ¿Hay algún factor que pudiera detonar esto? Y lo pregunto de la manera más honesta y abierta posible, desde la ignorancia, pero con el respeto que me merece esto y no, sin, espero no caer en lo mismo que yo estoy diciendo de que me dicen, Maru, que me dicen, oye, ¿la insuficiencia renal se contagia? Y así de, a ver, acércate porque te voy a dar un par de bofetadas, Sí, ¿no? no, qué Casi, horror. casi. ¿Qué pasa en esta parte? Alfredo. Fíjate que hasta el momento no hay eh, un resultado científico que nos diga por qué se genera el autismo. Wow. Hay diferentes teorías. Hay una teoría que tiene que ver con la ruptura socioafectiva de la madre para con el niño, ¿no? Que si porque fue un producto no deseado, que si porque fue un producto no planeado, que porque si hay un distanciamiento afectivo durante los primeros meses de vida del chico, no está Wow. comprobado, ¿no? Hay otra teoría que tiene que ver con la presencia de metales pesados dentro del cuerpo, dentro de la sangre, ¿no? Que justo de ahí también viene esta parte de la dieta libre de gluten y de caseína, que sí porque cuando la mamá estaba embarazada o que porque sí al niño cuando estaba pequeño le dieron muchos alimentos enlatados con conservadores, con endulcorantes y que ahora tiene mucha presencia dentro de la sangre de aluminio, de plomo, de diferentes metales pesados, ¿no? Eh, Hay alguna otra teoría que también tiene que ver con esta parte de que si fue heredada de los padres a los hijos o desde la tercera generación. A ciencia cierta es que hasta el momento no hay una teoría que esté científicamente al 100% comprobada. Es muy Wow. complicado y es parte de lo que hace como eh, interesante, pero también complejo Retador, ¿no? el espectro y justo eso, retador, ¿no? Porque al final del día por eso le ponen el nombre de espectro. Sí. Oigan, Sí. yo quisiera poner sobre la mesa un tema y me parece que creo que el tiempo ya nos comienza a ganar. Ya, justo iba a decirles ¡Ah! eso. Qué Siempre. rápido. Bueno, nada más esto y te cedo la palabra, Maru. Nos hemos centrado ahorita, obviamente, en la persona, en la sociedad, todos los retos que implica, pero a mí sí me gustaría que al menos un par de palabras nos dedicaras, Alfredo. ¿Qué pasa con los papás? ¿Qué pasa con él, la o los cuidadores
¿qué pasa con toda esta dinámica de la familia? Porque ya no estamos centrados súper en la persona, pero ¿qué pasa con su entorno inmediato? Oye, súper interesante. No me había percatado del tiempo. La verdad es que es un tema en el que yo me puedo pasar platicando horas y se me pasa rapidísimo el tiempo, pero centrándome un poquito en esta parte de las familias, les decía hace ratito, hay altas estadísticas de una desintegración familiar cuando está la presencia de un integrante de la familia con autismo o con cualquier otra discapacidad dentro y con esto no quiero decir que el autismo sea una discapacidad, ¿no? Pero cuando hay alguna condición de discapacidad, alguna condición de autismo dentro de la familia, hay índices muy, muy altos de una desintegración familiar. Y justamente hablábamos de estas expectativas, de estos ideales que se van creando los padres y que se van rompiendo. Hay un punto de quiebre en donde es innegable la diferencia en el desarrollo de un chico con autismo a un chico que no tiene una condición de autismo, ¿no? Y de verdad que es súper complicado porque los papás pasan un proceso de duelo constante. ¿A qué me refiero con un proceso de duelo constante? A que probablemente ya cuando sienten que van saliendo de una conducta, de una especificación o de una caracterización del chico, surge otra y surge otra dificultad. A lo mejor ya pasaste los 3 4 años en donde empiezas a conocer a tu hijo realmente y a ver que tiene alteraciones sensoriales en la parte táctil, en la parte auditiva, en la parte gustativa, y ahora viene una dificultad para poderlo incluir dentro de un contexto educativo. Entonces, de verdad que están en un proceso de duelo constante. Y eso súmale las dificultades que han pasado para poder tener un diagnóstico certero, ¿no? Porque también me ha tocado trabajar con familias en donde llegan y te dicen, yo lo único que quiero saber es que si mi hijo va a hablar, porque ya lo llevé con un especialista, me dio un diagnóstico, lo llevé con otro especialista, me dio otro diagnóstico, yo lo único que quiero que me digan es qué es lo que sí puede hacer mi hijo, porque ya todos me dijeron que no va a hablar, que no va a caminar, que no va a hacer esto, que no va a hacer el otro, pero Híjole. solo quiero que alguien me diga qué es lo que sí puede hacer. Y justamente esta parte es lo que me llevó a decir, híjole, tengo que hacer algo que pueda ayudar a estas familias que han pasado este peregrinar en la cuestión del diagnóstico, ¿no? Y que por ahí dicen que, les decía hace rato cuando iniciamos que los caminos de la vida te llevan por caminos que ni siquiera te imaginabas, ¿no? Sí, Y en algún momento me llegó a encontrarme con personas que dicen, híjole, que creo que tienen esta misma forma de pensar, es decir, hay que hacer algo, hay que accionar, no solamente hay que aprender, no solamente hay que decir, ok, soy inclusivo, sino que también hay que accionar, ¿no? Ujú. Y tal que cual. ahí me llevó a conocer justo a este Club Rotario Nuevas Generaciones México, en donde me platicaron esta parte de decir, queremos hacer algo en cuestión de las familias que están pasando dificultades para poder llegar a un diagnóstico certero y dije, sí, claro, esta es la mayor dificultad o una de las mayores dificultades a las que nos estamos enfrentando y que me platican, ¿no? Que tienen un proyecto de servicio, que su principal tema es la parte del autismo, y no solamente la parte del autismo, sino que está muy enfocada en esta parte de identificar, de diagnosticar y de reconocer a las personas con autismo. Y es como llegamos aquí, ¿no? De decir, claro, hay que hacer algo, no solamente hay que hablar, sino que también hay que accionarnos y poner en práctica el servicio a nuestra sociedad. Tal cual, qué manera de cerrar, Alfredo. Perfecto. Maru, Sí, pues yo primero quiero rescatar esto último que comentabas, Alfredo, sobre las mamás que dice, quiero saber qué puede hacer mi hijo. Yo me quedé pensando, y bueno, si se fijan, el logo justo del valor de ser trae un corazón. No está totalmente cerrado, o sea, tiene una intención de cómo todo se cruza, se vincula, ¿no? Y nos lleva a una trascendencia. Y me llevó forzosamente a pensar en, yo creo que a lo que la mamá le diría es, ame a su hijo. O sea, desde la esencia más pura de ese ser, ese pequeñito, ante todo y sobre todo, ámelo, porque esa incertidumbre de saber, no saber, la expectativa, como bien decías, si va a hacer o no va a lograr, o va a poder o no va a poder, o es que es meterse en rollos en los que uno no puede controlar. Entonces, si no está en tus manos,
relájate, disfruta a tu pequeño así como es. Y es como, de verdad, yo creo que en el día a día, estar con ese pequeñito y agradecer que por algo está en sus manos. O sea, yo que soy madre, ¿no? De dos pequeñas, digo, no son mías, o sea, son prestadas, me tocó formarlas, educarlas, crecerlas, ¿no? Y algún día van a irse a sus vidas. Entonces, yo tengo muy claro que no es como que yo debo controlarles las formas estrictas y si no cumplen así como yo espero, es como el reprobado cero, ¿no? O sea, la vida no es así. Hay que dejar que esas criaturas crezcan y que salga su esencia. Y además se va forjando, si esto es cierto, su temperamento con el carácter que luego llega a la personalidad, ¿no? Entonces sí va el papá influyendo, obviamente, en comportamientos, actitudes, formas, ¿no? De hablar, de expresarse, de ser, de comportarse, de reconocer cómo es la vida y enfrentarse al mundo. Pero en esto, en las partes en las que no podemos incidir, porque insisto, son seres independientes a nosotros, sí nos corresponde como papás amar a los pequeños así como son. Y como sociedad, yo creo que esto que nos decías ahorita, Alfredo, sobre el tema de accionar, de hacer, de gestionar, de movernos, ciertamente no es solo como hablar del tema e incidir desde la teoría o desde generar esta conciencia de sensibilización, sino también generar como talleres o llevar algún tipo de dinámica de grupo incluso. Me hizo María padrísimo, que te escuché, el tema del alfiler, el tema del sonido en el oído, puede ser súper molesto, que pudiéramos generar algún tipo de como de intervención, un modelo de intervención socioeducativa, tal cual, en grupos sociales, ¿no? En los que logren realmente vivir o experimentar de alguna manera muy cercana qué vive una criatura que tiene el espectro autista. Y creo que solo en esa vivencia es en la que vamos a poder realmente tratar, si no al 100%, tratar de dimensionar lo que implica, ¿no? Y lo que esa criatura está viviendo tirada en el suelo. O sea, yo también he sabido casos de ese estilo. Yo nunca lo he visto, pero sí lo he sabido, ¿no? O sea, sí he sabido de casos de niños que tienen el espectro autista, se tiran al suelo y es una cosa espantosa, es un escándalo y la mamá no sabe qué hacer, le da el abrume total. Pero eso es como si la misma sociedad estuviera entrenada, capacitada, sensibilizada, ¿no? Muy consciente de que esas cosas pasan, creo que bajaría el índice de ansiedad, de estrés, de frustración en la mamá o papá que están con el pequeño en la calle, en la escuela, en el trabajo, en el súper o en la tienda de ropa, ¿no? Y decir, mi amor, tranquilo, tiene autismo, no pasa nada, ¿no? Y es eso, no pasa nada. O sea, mientras más sepamos que en la vida hay de todo y que es parte de la vida y que todo tiene valor y que todos podemos aportar, que todos somos valiosos en esas diferencias, creo que va a ser más fácil que el día de mañana ese policía no quiera sacar a la señora o no sabemos, ¿no? Porque sabes que tenía que demostrar que era la mamá de la criatura, que no se la quería robar. O sea, si ese policía hubiera tomado una capacitación del espectro autista y la mamá, ¿sabes qué? Tiene mi hija esto, señora, ¿cómo la apoyamos? O sea, Claro. habría sido otra la actitud totalmente. Alfredo, dinos. No, no, no. Justo me quedaba pensando en esta parte, ¿no? Dices, ¿cómo accionar un plan socioeducativo? Y justo creo que tendríamos que empezar a vivirlo para poder alcanzar a dimensionar todo lo que están pasando. Súper. Si me permite nada más, ahí quisiera hacer una mención rapidísima. Creo que en automático, exceptuando la última parte que comentaste, Maru, tal cual, yo por eso lo preguntaba, el entorno como tal, pero si se dan cuenta como que en automático vemos la figura de la mamá con el contexto. Yo quisiera Sí, pensar en verdad que la figura paterna ahí, Claro. si puede, pues si podemos considerar que fue o ha sido alguna en la historia reciente del autismo en nuestro país, quisiera pensar que los hombres de hoy tienen al menos una pizca más de conciencia que al ser papás y tuvieran un pequeño en la pequeña con esta condición, tengan la madurez tanto de mente como de corazón para poder enfrentar una situación así y no perpetuar esta imagen, perdón que lo diga así, pero esta imagen grotesca del padre ausente
Eso, perdón, pero no va con mi chip. O sea, el padre es la otra mitad que ayuda a conformar la vida y a formar esta nueva vida. Quisiera pensar que las nuevas generaciones de hombres mexicanos también tienen esta nueva posibilidad, primero de mente y de visión para poder enfrentar un tipo de situación de ese tipo. Ojalá. Ya Sí, Y los los dejé muy hay, serios. Ricardo. dinos, No, no, no. Alfredo. Perdón, me quedaba pensando ahorita que decía Ricardo justamente esta parte, ¿no? Siempre tenemos presente la imagen de la mamá, eh, pero desde lo que me ha tocado compartir con las familias, te aseguro que también hay papás. Yo conozco a algunos padres que están Bien, 100% con la camiseta puesta en cuanto a la qué padre, responsabilidad, en cuanto a la acción qué padre, y en qué cuanto a padre. la atención, ¿no? Te puedo decir Wow. que conozco a papás, hombres, que realmente han hasta modificado sus vínculos sociales, sus horarios de trabajo para poder estar con sus hijos. Digo, creo Qué que padre. es en un menor porcentaje que madres de familia, siempre vamos a tener mayor presencia de la madre dentro de la atención, pero también hay papás, te lo aseguro. Ah, alivia tu comentario final. Sí. Oigan, pues ya tenemos que cerrar, chicos, da muchísima pena esto. Dos cosas importantes. Primero, una recomendación que nos quieras dar, Alfredo. Una recomendación de un libro, un video, una película, algo que se te ocurra, que pueda nuestra comunidad, quienes nos escuchan, enterarse si quieren un poquito más de esto. Sí, claro, hay una película que a mí me gusta mucho, que creo que es una película que te acerca mucho al comportamiento, que es la de Conoces a Tomás. Ok. No sé si han Wow. tenido la oportunidad de verla, véanla, está muy buena. Eh, y otro comentario, ¿no? También aprovechando el espacio, de verdad que si tienen dudas, el Club Rotario Nuevas Generaciones México, a través del Comité de Proyectos de Servicio, pues es su principal proyecto, ¿no? El poder coadyuvar en y con familias que están batallando con esta parte del diagnóstico, y no solamente con las familias, sino también hablábamos de sensibilizar y de accionar. Claro. Todos quieran accionar, no solamente quedarse en la parte de la sensibilización. Ojalá que se puedan acercar también al Club Rotario Nuevas Generaciones México para que podamos accionar de manera colaborativa y que puedan apoyarnos en este proyecto que se está emprendiendo, que creo que es un proyecto que tiene mucho futuro. Ese es un Súper. hecho. Eh, Y la Genial. Maru, segunda nada cosa, más. manda Ricardo. Perdón. No, nada más ahí para ligarlo de inmediato, nada más con lo que mencionó Alfredo. El Club Rotario Nuevas Generaciones México, amigos, amigas, pues como saben, tenemos que reconocerlo también, está muy con los pies en la tierra. Todo este proceso de diagnóstico para los pequeños tiene costo, tiene costos muy, muy considerables. Por tanto, y ya nos lo comentaba Tokio, el presidente del Club Rotario Nuevas Generaciones México, va a ser, bueno, el esfuerzo por reunir recursos económicos precisamente para echar a andar este proyecto. Así es que, amigos, amigas, quien esté dispuesto a aportar también económicamente, próximos programas les haremos llegar la cuenta bancaria donde podrían hacer una donación. Es deducible de impuestos, así es que no hay mayor problema ahora que ya estamos cerca de del cierre fiscal del año, o sea que es bastante padre, enfocar ahí nuestros esfuerzos económicos y bueno, ya en futuros programas podremos mencionar esto. Maru, adelante. Ya un minuto. Pues sí, Sí, justo era esto. Y comentarles que para esos fines tendremos a Alfredo el siguiente viernes, el viernes B31. ¿Cierto, Ricardo? así es. Viernes 31 de marzo. Entonces, sí, este día vamos a poderles compartir las diversas formas en las que podrán colaborar con el Club Rotario y esta causa que estamos como muy involucrados. O sea, estoy como muy involucrada, no soy parte del club, pero les apoyo en esta causa. Tenemos que cerrar. Mil gracias, chicos. Gracias por tu tiempo, Alfredo, por compartir de tu experiencia todo lo que tienes para aportar, y pues tendremos el placer de compartir contigo otra vez el 31 de marzo. Claro que Ricardo, sí. mil gracias. Gracias a los dos. Muy buenas noches. Cuídense mucho. Bye, descansen. Bye.